Hola, ¿qué tal está? Mi nombre es Paco Díaz. En este canal ofrecemos contenidos académicos vinculados a la filosofía. Hemos comenzado una serie de vídeos sobre filósofas. Inauguramos esta serie con Aspasia de Mileto. Hoy vamos a dar un salto en el tiempo y de la Atenas del siglo V a.C., en la que vivió Aspasia, nos vamos a trasladar al siglo IV después de Cristo, concretamente a Alejandría, porque nuestra nueva entrega corresponde a la figura de Hipatia de Alejandría, una de las grandes científicas que ha habido a lo largo de la historia. Esta ilustre mujer se hizo muy popular a raíz de Ágora, la película española dirigida por Alejandro Amenábar, que se estrenó en el año 2009. Eulalia Pérez Cerdeño, catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia, nos advierte de que la escasez de información y el tipo de fuentes que tenemos de esta filósofa científica y matemática, nos puede dar una idea de las dificultades que hay que enfrentar a la hora de hacer una historia. La información más antigua que tenemos de ella procede de algunos fragmentos recogidos en la historia escolástica de Sócrates escolástico y de diversos autores de los siglos X, XI y XII. También resulta muy interesante las cartas que le envió a Hipatia un alumno que se había formado en su academia, Sinesio de Cirene, un poeta, orador y pensador neoplatónico. Entre todas las pensadoras de la antigüedad, Hipatia destaca por encima de todas. Nació en Alejandría el año 355 y murió de forma muy trágica en el 415. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el año 332 a.C., en el delta del río Nilo, al norte de Egipto. Las grandes ventajas que le brindaba su excelente ubicación hizo que se convirtiese en una de las grandes metrópolis de la antigüedad. Ptolomeo I, que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro, fue quien la desarrolló hasta su máximo esplendor, llegando a convertir a Alejandría en el verdadero corazón cultural del mundo antiguo. La gran urbe contaba, además de con las típicas infraestructuras, mercados, basílicas, plazas, gimnasios y demás edificios de carácter público, con el museo, un edificio donde se albergaba todo el saber de la época. El museo estaba organizado por departamentos, destacaba la célebre biblioteca y cerca de él el Serapeo. La biblioteca era la más grande de la antigüedad y el origen del prestigio de la ciudad que la acogía. El Serapeo era un gran templo dedicado al culto del dios Serapis. Alejandría llegó a ser un centro cultural de enorme magnitud que atrajo a las mejores mentes de la época en ciencias, matemáticas, filosofía y muchas otras disciplinas. Allí enseñaron científicos ilustrados como el matemático Arquímedes, el filósofo y geógrafo Eratóstenes, el matemático Euclides o el brillante ingeniero y matemático Herón. La ciudad prosperó bajo los dos primeros gobernantes de la dinastía ptolemaica, pero fue decayendo bajo los demás. En el siglo I cayó en manos de Roma y fue entrando en una lenta decadencia y con ella también su biblioteca. Durante esa época comenzó a extenderse el cristianismo. Al principio los cristianos tuvieron que ocultar sus creencias, amenazados por las persecuciones, pero más adelante se les permitió extenderse por toda la ciudad de Alejandría si se mostraban tolerantes. Durante el siglo II se había establecido en esta ciudad un verdadero semillero de teólogos, hasta tal punto que el resto de la cristiandad los miraba con cierto recelo. La Alejandría en que vivió Hipatia era la Alejandría religiosamente convulsa en la que se convirtió esta ciudad entre los siglos IV y V. Nuestra protagonista se formó en diversas áreas, tales como matemática, astronomía y filosofía. En todas ellas destacaría, desde el punto de vista intelectual, tuvo un ambiente privilegiado,
Su padre, Teón de Alejandría, fue uno de los hombres más sabios de la época, un brillante matemático y astrónomo que fue maestro y supervisor de su hija y trabajó con ella en diversas obras sobre geometría, álgebra y astronomía. Una rareza en una época en donde las mujeres no se educaban. Teón dirigió el Museo de Alejandría, un cargo tan importante que lo nombraba directamente el emperador. Hipatia trabajó como profesora en una escuela de Alejandría, centrándose en las obras de Platón y Aristóteles. Durante toda su vida se dedicó a cultivar el intelecto y la curiosidad por aprender continuamente. También mostró interés por los acontecimientos sociales políticos de su época y era consultada sobre asuntos públicos. Aunque todos sus escritos se han perdido, existen numerosas referencias a ellos. Su trabajo más extenso fue en álgebra. Escribió un comentario sobre la aritmética de Diofanto, considerado como el padre del álgebra, en el que incluía soluciones alternativas y nuevos problemas. También escribió en 8 libros un tratado sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, a quien se deben los epiciclos y deferentes para explicar las órbitas irregulares de los planetas. Colaboró con su padre en la revisión, mejora y edición de los elementos de la geometría de Euclides, escribiendo un tratado sobre el mismo. Y elaboró un canon de astronomía, dedicándose además a realizar la revisión de las tablas astronómicas de Claudio Ptolomeo. El neoplatonismo es un sistema filosófico que nació en la Alejandría del siglo II como un intento de revitalizar el antiguo pensamiento griego para fortalecer el politeísmo pagano. Sus doctrinas se basaban en la filosofía de Platón, pero estaban fuertemente influidas por ideas religiosas y tendencias místicas del pensamiento oriental. La profesora Clelia Martínez Maza expone que Hipatia fue una de las principales representantes del neoplatonismo en su vertiente más popular en la Escuela de Alejandría, aquella que hacía de la ciencia la vía más idónea para lograr el propósito último de la reflexión filosófica: conseguir la unión con lo divino. Parece que estuvo influida por las teorías gnósticas que insistían en la importancia del conocimiento para alcanzar la salvación. El gnosticismo considera que la realidad última no es el mundo sensible que podemos apreciar a nuestro alrededor. Las matemáticas y la astronomía quedaron convertidas, por tanto, en los peldaños propicios para acceder a un conocimiento superior. No obstante, nos dice Martínez Maza, podemos deducir de las cartas de sus discípulos, Sinesio de Cirene, que Hipatia no concebía la sabiduría como un esfuerzo exclusivamente teórico y que instruyó a sus alumnos no solo en el conocimiento científico, sino también en la perfección ética necesaria para alcanzar el estado de revelación que les permitiría contemplar el Uno, su belleza y su bondad supremas. Plotino, autor neoplatónico que influyó en Hipatia, afirmaba que todo cuanto existe procede de una realidad originaria llamada el Uno, del cual emanan diferentes manifestaciones. Los alumnos de Hipatia aprendieron que tenían que elevar su espíritu más allá de la perfección corporal, de la belleza material. Debían prescindir de lo ilusorio y secundario del mundo sensible, despreciar el cuerpo humano y la sensualidad, y descubrir, en palabras de Sinesio, una belleza perfecta nacida de lo que es perfecto. Además de la filosofía, matemáticas y astronomía, se interesó por la mecánica y las tecnologías prácticas. En las cartas de Sinesio están incluidos sus diseños para varios instrumentos, incluyendo un astrolabio plano, que nos sirve para medir la posición de las estrellas, los planetas y el Sol. También desarrolló un aparato para la destilación del agua, así como un hidroscopio para medir la presencia y el nivel del agua.
y un hidrómetro graduado del atón para determinar el peso específico de los líquidos. Por último, se la supone inventora del aerómetro, instrumento que se usa para medir las propiedades físicas del aire y otros gases. Hipatia recibió alabanzas inusuales para una mujer de su época. Sócrates el escolástico, historiador griego coetáneo de Hipatia, aludiendo a su excepcional habilidad para hablar en público, escribió: «A menudo aparecía en público en presencia de los magistrados y no se sentía avergonzada al ir a una asamblea de hombres, pues, debido a su extraordinaria dignidad y virtud, todos los hombres la admiraban». Hipatia era una mujer sabia perteneciente a la élite pagana que había conseguido abrirse camino en la ciencia. Llevaba la vida de una reputada y respetada profesora e investigadora. A su alrededor se unió un grupo muy selecto de alumnos que acabarían ocupando puestos importantes entre las élites del poder de Egipto. Era tan famosa en su tiempo que sus discípulos llegaban a Alejandría desde todos los puntos del mundo griego para escucharla y seguir sus enseñanzas. Clelia Martínez Maza, catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Málaga, apunta que Hipatia fue una importante figura intermediaria entre las fuerzas vivas religiosas, es decir, entre judíos, cristianos, paganos, y pudo ejercer también ese papel porque personificaba el espíritu de consenso y congregaba entre sus alumnos tanto a paganos como a cristianos. Entre sus discípulos cristianos, uno de los más famosos fue Sinesio de Cirene, quien posteriormente se convirtió en obispo de Ptolemaida. Muchas de las cartas que Sinesio le escribió a Hipatia se conservaron y en ellas vemos a alguien lleno de admiración y reverencia hacia las enseñanzas y el talento científico de Hipatia. Todo esto nos hace pensar en una persona abierta y tolerante que impartía sus clases con moderación, manteniéndose al margen de los peligrosos conflictos doctrinarios. ¿Por qué fue brutalmente asesinada Hipatia? ¿Por qué, como cuenta el historiador griego Sócrates el escolástico, una turba de monjes encapuchados la vigiló mientras regresaba a casa en su carruaje y tras rodearla en la puerta de su casa, la bajaron del carro tirándole del pelo, se la llevaron arrastrándola por el suelo al tiempo que la insultaban y la golpeaban? ¿Por qué la desnudaron completamente y la asesinaron golpeándola y cortándola con tejas? ¿Por qué perpetraron aquel sangriento asesinato y después de despedazarla, se llevaron sus miembros destrozados a un crematorio y los quemaron? Un artículo firmado en la prensa por Victoria Toro, periodista de ciencia, nos lleva a ampliar el abanico de preguntas. ¿Por qué la desnudaron antes de matarla? ¿Qué razón se esconde de fondo? Si hubiese sido un hombre, ¿también habría sido desnudado? ¿O es que acaso no estaban castigando a un sabio, ni a un político, ni a un maestro, ni a un hereje, sino a una mujer? ¿Es que querían dejar claro que era una mujer a la que se estaba castigando? ¿Había detrás de aquel bárbaro asesinato algo más allá de una puñalada a la razón, a la ciencia y al conocimiento? ¿Y la quema de sus restos? ¿No evocan estas crueles y repugnantes imágenes a otra imagen que persigue desde hace cientos de años a las mujeres que se atreven a salirse de la norma? ¿No evocan a la hoguera? Sylvia Ronke, una de las mayores expertas en la figura de la pensadora alejandrina, autora de Hipatia, la verdadera historia, considera que Hipatia, en nombre de sus principios, era capaz de hacer lo que fuera necesario. La profesora Ronke apunta que murió por la libertad de pensamiento, por enfrentarse al fundamentalismo. Fue su posición moderada lo que hizo que la asesinaran. Su instigador fue el obispo Cirilo,
y aunque en la historiografía católica se habla de tumulto callejero, Roncai revela que en realidad no fue así. No era un tema de paganos contra cristianos. Hipatia tenía muchos estudiantes cristianos y no era una radical pagana. Probablemente incluso enseñaba cómo mediar con la nueva religión. Clelia Martínez Maza destaca de Hipatia su papel protagonista en la escena intelectual y política del momento, un papel vedado entonces a cualquier mujer, incluyendo a las de la élite o la aristocracia. Su vida y su proceder era algo muy extraño, observado con recelo, como si fuera un peligro público, explica Martínez, subrayando que en aquel tiempo las mujeres no tenían ningún tipo de independencia ni capacidad de acción. Su destino era cuidar bien del hogar, los hijos y el marido. Las propuestas astronómicas que defendía Hipatia no coincidían con las que seguía una gran parte de los científicos de su época. Mientras que la mayoría aceptaba que nuestro planeta era el centro del universo, la corriente científica que ella seguía defendía que el centro del cosmos era el Sol. No se trataba de un simple cambio de perspectiva. Defender que uno u otro objeto celeste fuera el centro significaba un posicionamiento científico y religioso arriesgado. Los cristianos, que comenzaban a ganar poder e influencia, no veían con buenos ojos la idea de que la Tierra no ocupase el centro, porque así podían contradecir sus creencias. Hipatia, que no era cristiana, además se había convertido en la referencia moral de su ciudad, una mujer sabia y prudente a la que los políticos locales consultaban con frecuencia. Todo esto pudo convertirla en el objeto de la ira de los cristianos. Sobre las revueltas de aquel tiempo, y que terminaron con la muerte de Hipatia, tradicionalmente se han mantenido razones de intolerancia religiosa, razones que hoy día no se sostienen como única justificación. No fue solo un enfrentamiento ciencia-religión, la intriga política también subyace de fondo. Por entonces se estaba intentando reorganizar el imperio, un imperio en crisis, un imperio caótico y desorganizado. Y para ello se recurre desesperadamente a la creación de un nuevo orden administrativo y un ideal, una moral y una legislación unificadoras. Y este papel integrador puede cumplirlo la religión. La religión fue el medio, pero el propósito final fue político. Para entender esto, vamos a situarnos en el punto del marco religioso-político en el que nos quedamos al principio de esta exposición, cuando decíamos que la Alejandría en que vivió Hipatia era la Alejandría religiosamente convulsa en la que se convirtió esta ciudad entre los siglos IV y V. Efectivamente, la ciudad que había fundado Alejandro Magno se había convertido en una ciudad cada vez más dividida, con los judíos luchando en las calles con la nueva religión del cristianismo y los paganos y los cristianos trazando sus propias líneas de batalla. A pesar de que formalmente Alejandría estaba gobernada por los romanos, su poder no era absoluto. Los gobiernos locales estaban altamente influenciados por la comunidad cristiana del lugar. En consecuencia, era muy común encontrar en las calles grupos de griegos, persas y egipcios discutiendo sobre cuál era el dios verdadero. Estas disputas fueron paulatinamente desatando una ola de violencia que acabaría extendiéndose a todas las esferas de la sociedad. La comunidad cristiana fue adquiriendo mayor importancia. La influencia de la religión cristiana fue en aumento hasta convertirse en el año 380 en la religión oficial del Imperio Romano. Se prohibieron las prácticas paganas y se animó a los líderes cristianos a erradicar las influencias anticristianas y precristianas en sus comunidades. La erradicación de las influencias precristianas significa perseguir las herejías, es decir, las ideas religiosas rechazadas por las autoridades religiosas, incluidas las ideas de algunas comunidades cristianas. Los templos dedicados al culto pagano debían ser convertidos en iglesias o destruidos, y no se debía tolerar a quienes activamente predicaban y enseñaban principios paganos. El cierre de templos dio lugar a elevadas tensiones entre las comunidades pagana y cristiana.
En el año 391, el enfrentamiento entre ambas partes concluyó en la destrucción del Serapeo, un importante templo que albergaba la biblioteca principal y que rendía culto a Serapis, un dios greco-egipcio. La destrucción de este santuario simbolizó el final de la hegemonía de los cultos religiosos de tradición tolemaica. Quienes anteriormente habían sido perseguidos, ahora se habían convertido en perseguidores. Durante aquellos años, Hipatia estudiaba e impartía sus clases en Alejandría. En el año 412 muere el obispo de Alejandría y le sucede su sobrino Cirilo. Muchos se opusieron a su nombramiento, quizá por su genio impaciente y dominador. Además, era mucho más agresivo que su predecesor contra los considerados herejes. No tardaría en generar tensiones en Alejandría. A raíz del recrudecimiento de las persecuciones religiosas, Cirilo se enfrentó a Orestes. Oreste era la máxima autoridad administrativa. El patriarca Cirilo se sintió amenazado y varias fracciones conectadas con la Iglesia lo apoyaron. Una turba de monjes cristianos atacó a Orestes y este resultó gravemente herido. Oreste había sido alumno de Hipatia, disfrutaba del respaldo político de su maestra, que defendía abiertamente el diálogo interreligioso evitando la violencia. Cirilo consideraba la filosofía peligrosa para la fe e incluso para el Estado. Consciente de la influencia que tenía Hipatia, especialmente en las escuelas filosóficas del imperio, y consciente también de sus buenas relaciones con Orestes, empieza su persecución contra la figura de Hipatia. Los seguidores del obispo comenzaron una campaña de acoso y desprestigio contra ella, argumentando que tenía una falta de compromiso activo hacia las manifestaciones religiosas cristianas y una peligrosa inclinación hacia prácticas heréticas. La posverdad no es una práctica nueva. La distorsión deliberada de la realidad apelando a las emociones más primarias es una vieja estrategia. Una estrategia de la que se valió Cirilo para presentar a Hipatia como una bruja peligrosa que dedicaba todo su tiempo a practicar magia y a enseñar a mucha gente. Promulgaba que gracias a sus estratagemas satánicas, muchos se habían vuelto ateos. Pensaba que Oreste, el gobernador de la ciudad, cautivado por la magia de aquella bruja satánica, le rendía todo tipo de honores, hasta el punto de haber dejado de asistir a la iglesia. Cirilo fue todavía más lejos y trató de lanzar una seria advertencia a Orestes a través de Hipatia. Y como estaba convencido de que la violencia estaba justificada para establecer un reino de Dios en la tierra, no tuvo el menor escrúpulo de alentar con sus falsedades a la turba de fanáticos que terminó con la vida de Hipatia. A pesar de su trágico final, esta mujer excepcional no ha sido olvidada. Hay 1577 cráteres lunares a los que se le ha dado el nombre de científico distinguido, pero solo 31 de ellos honran a mujeres reales. Hipatia, la carismática maestra que ha protagonizado este vídeo, persona valiente y coherente y una auténtica intelectual de su época, es una de las pocas ilustres inmortalizadas en un cráter en su honor. Para muchos, la figura de Hipatia simboliza la primacía de la razón, la ciencia y la tolerancia frente al fanatismo ciego y la intolerancia. Bien, pues aquí nos despedimos. Solo queda emplazarle a nuestra próxima entrega de esta serie de vídeos sobre filósofa. Será el turno de una de las personalidades más influyentes, polifacética y fascinante de la Edad Media, Hildegarda de Bingen. Hasta la próxima, pues.